datos y más datos. Todo conectado a nuestro alrededor. Hacer la vida más sencilla, alcanzando un futuro que nunca imaginamos. Inteligencia artificial. Artificial Intelligence. Internet de las cosas. Ciudades inteligentes. Blockchain. Estás escuchando Territorio Big Data. Big Data. By Big Data Magazine. Bienvenidos a una nueva cita con nuestro podcast Territorio Big Data. En esta ocasión nos acompaña el responsable de datos de una de las empresas nacionales más pujantes del sector de la automoción eléctrica. Se trata de Alejo Buxeres, Head of Data and Analytics en Wallbox Chargers. Bienvenido, Alejo. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, cuéntame lo primero, ¿a qué se dedica la empresa en la que trabajas? Porque habrá gente del sector que la conozca, pero bueno, tenemos oyentes fundamentalmente interesados en el mundo del dato y la inteligencia artificial y no tienen por qué saber a qué se dedica tu empresa. Cuéntanos, ¿qué hacéis? Pues sí, mira, Wallbox es una empresa que tiene ya 6 años y medio. Nació en Barcelona con el objetivo de cambiar la manera como el mundo utiliza la energía en la industria del vehículo eléctrico. Como bien sabes, el sector del vehículo eléctrico está en un crecimiento exponencial y es ahí donde Wallbox ha encontrado como su nicho, que es los sistemas de carga inteligentes que combinan tecnología innovadora con un diseño excepcional. Lo que hacen es gestionar también todo lo que es la comunicación entre el vehículo, la red, el edificio y el cargador. Esto nos permite no solo ofrecer lo que es el cargador, sino toda una serie de servicios y soluciones por encima de ello, como por ejemplo la gestión de una red de cargadores, lo que es el reparto de la energía en tiempo real entre estos cargadores, sistemas de pago por uso. Incluso, pues recientemente hemos presentado un proyecto que estamos desarrollando que se llama Sirius, que lo que permite es un sistema de gestión energética pues de un edificio, de un hogar, ¿no? Donde de una forma inteligente gestiona todo lo que son las fuentes de energía, por un lado, que puede ser tanto la red como fuentes limpias como placas solares, como también los consumos. Y esto lo combina con nuestro último, el cargador más novedoso, podríamos decir, que es Quasar, que es un cargador bidireccional que no solo permite cargar un vehículo, sino utilizar la batería del vehículo para alimentar nuestro edificio, nuestro hogar. ¿Y cómo llegas a ser el responsable de datos y analítica de esta empresa? ¿Dónde nace profesionalmente Alejo Buxeres? Pues mira, Alejo nace hace ya unos cuantos años estudiando Ingeniería de Telecomunicaciones en la UPC en Barcelona, y ya a mitad de la carrera descubrí que me apasionaba el mundo del software y bueno, pues empecé, como muchos de otros mis compañeros, a hacer prácticas en una compañía. En este caso ofrecía un servicio de gestión de flotas. Bueno, y luego a continuación pues pasé al mundo de la consultoría, primero en una consultora pequeña donde trabajé para el sector de la educación online y luego una consultora más grande, como en este caso era Everis. Allí la verdad es que aprendí mucho de ingeniería de software, arquitecturas de software, de gestión de proyectos. Y ya durante mi último año en Everis manifesté mi interés por tecnologías Big Data. De hecho, hice un par de certificaciones al respecto y estuve gestionando lo que es el día a día de un centro de excelencia en Big Data. Y bueno, ahí fue donde hice como este salto, ¿no? Del mundo del software al mundo más de la parte de datos. De ahí me surgió la oportunidad de empezar un área de Business Intelligence desde cero en una compañía del sector de investigación de mercados llamada NetQuest. Y pues la verdad es que, bueno, fue bastante bien. Al cabo de los meses, después de varios casos de éxito, el equipo fue creciendo y acabó abarcando todo lo que se conoce a día de hoy como Data Analytics, ¿no? Con perfiles como ingenieros de datos, analistas y científicos de datos. Y nada, y lo último, pues esto, ¿no? Hace unos meses, en marzo en concreto, se me ofreció la oportunidad de empezar también desde cero un área de data en Wallbox y me pareció un proyecto súper interesante
un reto, la verdad, muy potente, pero muy interesante y aquí estoy. Mm. Y con esa experiencia previa que tienes tanto en consultoras como en otras empresas de diferentes sectores, ¿hay mucha diferencia en el manejo de los datos en función del sector al que pertenezca la empresa o al final es todo sota, caballo y rey? No, a ver, no es lo mismo, ni mucho menos, pero tampoco es el otro extremo. Entonces, hay similitudes. Mm, Sí que es verdad, diría, el factor más diferencial. Hasta ahora había trabajado en empresas puramente de servicios, ¿no? mm, Muy relacionadas con el mundo del software. Pero claro, Wallbox es una empresa que combina tanto el producto físico, como es el cargador y todos los accesorios, ¿no? Como luego toda la capa de servicios que se está desarrollando por encima, ¿no? Además, el dato más diferencial en la compañía con respecto a otros sectores es el que viene de nuestros cargadores, ¿vale? mm, A través bueno, pues de lo que se conoce como Internet of Things, ¿no? Sí que allí la verdad es que no tenía experiencia y la verdad es que es algo muy interesante. Y luego todo lo que es el dominio del mundo energético, ¿vale? Todo lo que es, bueno, pues datos de telemetría, pues de consumo energético, etcétera, ¿no? mm. Y después de estos años de experiencia, ¿cómo has visto que ha evolucionado la concienciación de las diferentes empresas en el manejo de los datos? Porque hemos pasado casi de que los datos había que borrarlos para liberar espacio y estar en el día a día, a que ahora casi tenemos un Diógenes que se guarda todo y hay mucho que ni se utiliza. Sí, la verdad es que es un cambio que está habiendo en muchas empresas. Eh, no es un proceso de la noche a la mañana, es un Mm, cambio cultural, entonces es un proceso largo, lento, pero sí que las compañías se están empezando a dar cuenta pues de esa gran cantidad de datos, lo que le llaman el dark data, ¿no? Que tenemos infrautilizados y el valor que pueden aportar a la compañía, ¿no? Quizás toda la literatura y los casos de éxito que han ido saliendo, pues en todo el mundo, ¿no? De cómo el utilizar bien los datos puede impactar muy positivamente en la compañía, pues me viene a la cabeza datos o sea, casos de compañías que todos conocemos, ¿no? Como Amazon, como Netflix, como Google, pues que con el uso de los datos no solo han optimizado lo que es el modelo negocio existente, sino que es que incluso han creado modelos de negocio nuevos. Y a lo mejor muchos de sus ingresos vienen por ahí. mm. Y en tu empresa concretamente, ¿qué importancia tiene tu puesto? Es decir, Eh, ¿reportas al máximo nivel? ¿Tienes gente por encima? ¿Se fían de ti? Mira, hace poco estuve leyendo un libro, no me acuerdo del título, ¿vale? Pero estaba escrito, lo han sacado hace poco, está en inglés. Mm, El ex o no, o actual CDO de Telefónica con mm, otro. Y la verdad es que no sé si el título debe ser algo así como How to Build Data-Driven Companies o How to mm, Build Data Teams in Companies. mm, Pero hablaba de una cosa, ¿no? De cómo empieza el área de data en una compañía. Y una métrica que utilizaban es el CEO, creo que era algo así como CEO menos X, ¿no? Pues CEO menos uno, menos dos, menos, o sea, cuán alejado estaba de arriba mm, de todo, ¿no? Entonces, bueno, lo comento porque veo que aquí pues va a seguir un poco el mismo flujo, es decir, de momento es una figura que ha crecido muy al amparo del CTO, del área mm, de tecnología, pero que bueno, está empezando a tener como sus, ¿cómo decir? Sus pequeños equipillos, su semilla que va creciendo en otras áreas, en producto, en marketing, en ventas. Entonces yo intuyo que con el tiempo, a medida que la empresa vaya avanzando en la madurez del dato, irá mm. adquiriendo una responsabilidad más global. Llegaste en marzo a Wallbox, o sea, hace muy poquitos meses. ¿Cómo te encontraste la empresa respecto a su relación con el dato? ¿Había ya una cultura del dato? ¿Te ha tocado impulsarla? ¿Cómo te han recibido los diferentes departamentos? Pues mira, por un lado, desde el C-Level, sobre todo en concreto el CEO,
hay mucho, podríamos decir, sponsorship, ¿no? De todo este tipo de iniciativas porque creen en ello. Y es el primero que nos está haciendo push, pues para incluso a nivel de C-level que tengan la capacidad de extraer datos en el día a día y utilizarlos, ¿no? Para sus equipos. Luego, como en toda compañía, pues te encuentras áreas más capacitadas y áreas menos capacitadas, quizás con cultura pues más data driven, ¿no? Como se llama, y otras áreas pues que quizás no están tan acostumbrados. Mm, Entonces, yo creo que aquí la estrategia es, por un lado, primero identificarlo, ¿no? Es decir, identificar lo que se llaman, lo que les llaman los data champions, ¿no? Esta gente que te puede ayudar a empujar toda esta iniciativa y por otro lado, y apoyarse en ellos, ¿vale? Y por otro lado, fichar a perfiles de datos e irlos embebiendo en las diferentes áreas para que pues vayan plantando esta semilla que vaya fructificando, ¿no? Todo esto combinado con un equipo que es sobre todo donde estoy focalizado, el equipo centralizado, que al mm, final está implementando lo que son los fundamentos. Por un lado, toda una plataforma de datos capaz de ingestar, almacenar y procesar todos los datos mm. y por otro lado, evangelizar, ¿no? Es decir, oye, ayudar a todas las diferentes áreas de la compañía en este proceso de cambio. Mm. Oye, y no te pido que desveles un secreto, pero ¿cuál es tu estrategia para convertir una empresa en data driven? Pues bueno, como comentaba antes, los cambios culturales son los más difíciles de implementar. Entonces, aquí hay varias estrategias. Ya he hablado de evangelizar, ¿no? Por otro lado, identificar, pues a través de esos data champions, conseguir unos primeros casos de éxito y apalancarse sobre ellos, ¿no? Esto es muy importante, pues, para conseguir un mayor sponsorship. Luego, pues todo lo que sean programas de formación o de literatura en datos, ¿no? Para ir Mm, dotando a las diferentes áreas, hacer este upskilling si es necesario para que tengan esa capacidad. El sponsorship desde la alta dirección, ya lo he comentado, y en mi caso, pues tengo la suerte de que es así, ¿no? Porque si no, también a veces hay ciertos cambios que sin ese sponsorship son difíciles de llevar a cabo. mm, Por último, diría, a veces hay que evitar esa fiebre de, mm, creo que lo comentabas antes, ¿no? De ingestar muchos datos porque sí o de mm, generar muchos dashboards porque sí. No, es decir, el objetivo final es que la gente utilice el dato en su día a día, mm, ¿vale? Entonces, quizás el acompañarlo como metodologías como los OKRs, ¿no? Objective Key Results, donde se establecen objetivos a partir de resultados medibles y claro, obligatoriamente estás haciendo medir y tener métricas para automedirse, mm. pues la verdad es que pueden ayudar mucho a este cambio de mentalidad. ¿Y encuentras profesionales suficientemente preparados para incorporar al equipo o es complicado? ¿O te pasa como a otros compañeros tuyos con los que hablo que dices, viene, lo formo y de repente llega una oferta mejor, se va y tengo mucha movilidad? Ya, la verdad es que es un tema difícil, no te lo voy a negar. Em, bueno, la estrategia para mí es doble. Por un lado, lo que comentas, ¿no? Es decir, el crear cantera. Fichar a perfiles junior que crezcan y que se embeban de la cultura de la empresa Mm, y progresen dentro de la misma y pueda hacer carrera, ¿no? El otro es fichar a gente con experiencia, ¿vale? Para que un poco, sobre todo al principio también, para que establezcan las bases y mm, atraigan talento, ¿vale? El talento atrae talento. Entonces, esto es importante también. ¿Cómo se consigue? Bueno, por un lado, está claro, con una buena remuneración, mm. esto no te lo quita nadie, pero por otro, yo creo que también es muy importante el ofrecerles un proyecto atrayente en el que se puedan desarrollar y en el que se sientan cómodos, ¿no? El ambiente, la cultura es un aspecto muy importante también. Mm. Cuéntanos cómo es para ti un data stack moderno. Pues sí,
Un data stack moderno, yo diría, por un lado, el data warehouse sigue siendo actual. De hecho, para mí es el centro de todo el data stack. El paradigma ELT versus ETL, ¿vale? Es decir, con los data warehouse modernos que tenemos en la nube, pues el cargar todo lo que es el dato en el data warehouse o data lake house, como se le llama ahora, y a partir de ahí hacer toda la transformación. Hay una tendencia, yo creo, bastante potente hacia lo que es el SQL, ¿vale? Yo digo siempre como que el SQL es como la lengua franca entre todos los perfiles de data. Tener algunas máximas, como por ejemplo, no reinventar la rueda, es decir, por suerte a día de hoy, para algunas de las capas, como por ejemplo la capa de ingesta, de integración, hay muchas soluciones ya en el mercado que te automatizan mucha parte del trabajo. Luego, utilizar servicios cloud, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo estos servicios más modernos que desacoplan todo lo que es el almacenamiento del procesamiento, ¿no? Utilizar buenas prácticas de ingeniería de software. Yo como también personal, ¿no? A veces intento soluciones end-to-end, ¿vale? Que te viene un fabricante y te da todo su stack, sino intento, bueno, pues para cada building block, para cada para cada capa del stack, intentar encontrar el fabricante que se adapta mejor a mis necesidades, ¿no? Y Alejo, cuéntanos cómo es un día del responsable de datos y analítica en Wallbox. Bueno, es muy intenso, es una empresa que está creciendo mucho, es lo que se le llama una scale-up, ¿no? Y hay muchos cambios cada día y sobre todo hay mucha necesidad, ¿no? De datos en concreto. Entonces, cada día hay nuevos retos. Estamos intentando, pues esto, ¿no? Dar respuesta a toda esa creciente cantidad de peticiones. Y por otro lado, haciendo push, porque, bueno, pues hay gente pues, que quizás no son tan proactivos y entonces lo que comentábamos, ¿no? Evangelizando, dando a conocer la plataforma, ayudando a los diferentes equipos. Y casi quiero que me cuentes como una anécdota. ¿Cuál es el mayor problema al que te has enfrentado a lo largo de tu carrera con los datos? Algo que, pues, igual cuando empezabas o igual más adelante, que dijeras, este problema tiene difícil solución y al final lo conseguiste y te sentiste orgulloso. Estaba pensando, ¿no? Sobre todo yo diría, los mayores problemas vienen, por un lado, quizás la falta de confianza en el dato, que a veces cuando la empresa no es madura, pues la gente viene de hacerse sus propias, podríamos decir, soluciones caseras con sus Excels, ¿no? Y el hacer ese cambio de mentalidad de que vas a dejar de generarte tú el dato, te lo van a generar por ti, porque además esto, pues a largo plazo tiene muchas ventajas, ¿vale? Es mucho más escalable, el dato estará con mucha mayor calidad, te ahorrarás mucho tiempo, podremos estandarizar a todos los niveles, ¿no? Etcétera. Pero bueno, eso hay gente que le cuesta, ¿no? Desprenderse de ello. Y luego hay gente que a veces también, por ser muy cortoplacista, ¿no? Bueno, no, yo es que quiero ya esto ya y yo, como ya me lo hago yo, pues no quiero depender de un tercero que además, pues a lo mejor al principio sobre todo, pues requiere de una inversión, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es uno de los mayores retos que hay a veces. ¿Qué requisitos para ti tiene que cumplir un CDO? 4 o 5 claves que digas, esto sí o sí tiene que tenerlo. Bueno, esto es como la carta a los reyes, es decir, aquí podría pedirlo todo, ¿no? Si soy un poco más pragmático, yo me centraría, por un lado, en gran capacidad de comunicación, ¿vale? Es un agente de cambio, entonces yo creo que la capacidad de comunicación es importante, el liderazgo, la visión estratégica,
sobre todo esto, ¿no? Y cómo no, es decir, ya doy por supuesto lo que es la capacidad analítica. Estamos hablando del Chief Data Officer, ¿no? Del mundo de los datos. Mm. ¿Crees que, insistiendo en esto, ¿crees que es necesario que el CDO sepa programar, por ejemplo? ¿O con esa capacidad analítica es suficiente? Porque yo me he encontrado CDOs que vienen del mundo de ingenieros y tal, y otros que son licenciados en geografía e historia, por ejemplo. Buena pregunta. Aquí hay muchas corrientes, ¿no? Em, programar también es que tiene muchos significados Mm, o se puede entender de muchas maneras, ¿no? Porque, por ejemplo, escribir una SQL es programar o no es programar. mm, Entonces, hombre, yo creo que un mínimo de skills técnicos, pues, por ejemplo, ¿no? SQL o manejarse muy bien con una tabla, mm, ya sea con un Excel o con una herramienta de BI. Yo creo que eso es básico. Programar lo que sería un lenguaje de programación, como conocemos hoy en día, no sé, un Python, un Java, un R, ¿no? Em, Quizás a ese nivel, depende también del tamaño de la compañía, ¿no? Pero un SQL yo creo que, y con bastante soltura, yo creo que es importante. mm. Y una pregunta que hago a todos los que pasáis por territorio Big Data, una de las responsabilidades del CDO es gobernar el dato. ¿Crees que ese gobierno del dato tiene que ir más por el lado de la democracia o por el lado de la dictadura? Ah, yo soy más partidario de la democracia, ¿vale? Lo que Todos comentaba. me decís lo mismo, pero luego a la hora de llevarlo a cabo, ¿se puede? Buena apreciación. Es decir, como base, es decir, democracia, evangelizar, 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 y nunca me cansaré de decirlo, ¿vale? Mm, Ahora, más allá de eso, sí que puede haber ciertos momentos que lo que comentábamos antes, hay que ir a buscar ese sponsorship de arriba de todo y, bueno, intentar a veces, podríamos decir, establecer unos marcos, unas maneras de trabajar. Pero yo creo que siempre podríamos decir, el esfuerzo máximo debería ir por intentar hacerlo vía democrática. mm, Y a veces lo que hay que hacer simplemente es involucrar a la gente, entenderla, mm, entender sus problemáticas, hacerles partícipes, es decir, temas de calidad del dato. Si tú le haces a una persona que a lo mejor es un poco reacia a todo lo que son procesos de gobernanza del dato para mejorar la calidad, etcétera, le haces ver lo que le puede impactar o lo que le está impactando la mala calidad del dato en su día a día, pues a lo mejor se convertirá en tu primer sponsor. mm, Me gusta mucho un efecto que hablaba un fabricante, ¿no? Que es el efecto IKEA, ¿no? Es decir, si tú les involucras en diseñar la solución, en diseñar el cuadro de mando, la solución analítica, etcétera, mm. los sentirán parte suyo y también te apoyarán. Entonces, hay muchas estrategias y yo creo que hay que intentar encontrar la correcta. Y ya para ir concluyendo, ¿qué proyectos a medio y largo plazo tenéis en Wallbox? Pues muchos, pero así podríamos destacar como tres grandes proyectos. Por un lado, todo lo que es el mantenimiento predictivo de los cargadores, ¿vale? Cada vez vamos a tener más cargadores conectados a la nube. Mm, Entonces, queremos pasar de ofrecer un simple producto que te lo instalas y te olvidas de nosotros, sino lo que es un servicio de carga, sobre todo si nos queremos enfocar, como ya estamos haciendo, al sector más de business o incluso al sector público, ¿no? Donde no solo te damos un cargador, sino un servicio de carga, con todo lo que ello conlleva. Y para poder ofrecer eso, si no tenemos un sistema lo más automatizado posible, con sistemas predictivos que nos mm. ayuden a mantener toda esa red de cargadores, pues va a ser imposible. Entonces, eso es uno de los grandes objetivos y estamos haciendo mucho esfuerzo en ese aspecto. Pues Eh, Alejo,
No, continúa. Perdona, solo por acabar. Como segundo punto, he comentado el proyecto Sirius, sistemas de gestión inteligente de la energía, muy basados en datos, también es muy interesante. Y por último, de cara a nuestro usuario, ¿no? Sistemas de recomendación de hábitos energéticos. A partir de todos esos datos que recogemos, poder ser capaces, que ya lo hacemos en cierta medida, ¿no? De poder ayudar al usuario a optimizar el uso energético que hace. Pues Alejo, muchas gracias por haber pasado por Territorio Big Data. La verdad que ha sido un placer escucharte y muy instructivo sobre todo. Gracias a vosotros. Y gracias a los que estáis al otro lado escuchando o viéndonos también. Nos seguimos viendo y escuchando cada cierto tiempo en Territorio Big Data y todos los días en bigdatamagazine.com.